Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el tema de esta clase se llama funciones trigonométricas. Este tema es muy especial porque de este dependerá todo su, toda su restante vida escolar, ¿ya? Así que ponga mucha atención, por favor. Bueno, empecemos. Estas figuras geométricas ustedes ya la habían estudiado desde la escuela. Tenemos un cuadrado y un rectángulo. Nosotros ya aprendimos a sacar el perímetro de cada figura, el área. Entonces, ahora aparece un nuevo estudio. Aparece el estudio de los triángulos, ¿ya? Vamos a enfocarnos en el estudio de estos triángulos, ya sea en sus ángulos, en sus lados, y en un caso muy particular, en un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene uno de sus ángulos de 90 grados o ángulo recto. Entonces, ¿será posible que con la medida de un ángulo y un lado nosotros podamos descifrar los demás lados? ¿Será posible eso? Bueno, esto es lo interesante de esta rama de las matemáticas. Se llama la trigonometría. Es una rama de las matemáticas que estudia todo lo relacionado a triángulos, a sus lados y ángulos, ¿ya? Entonces, continuemos. Observe, este es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo está constituido por vértices. Los vértices son las intersecciones o donde se unen las dos líneas. Observe. Entonces, ¿cuántos vértices tenemos? Tenemos 3 vértices, ¿ya? Y a los vértices se los nombra con letras del abecedario mayúsculas. Entonces, observe, los triángulos pueden tener cualquier letra mayúscula de nombres. Entonces, este puede ser el triángulo MRA, ¿ya? Además de tener triángulos, los, los triángulos tienen sus lados, ¿ya? Y sus lados van a representarse con letras minúsculas. Observe. Ya, los lados representamos con letras minúsculas. Pero aquí, ojo, quiero que observe del vértice M. El lado opuesto corresponde a la letra minúscula M, de cómo se llama. De cómo se llama el vértice, el lado opuesto se llamará su letra minúscula. Observe del vértice R. Su lado que está al frente se llama R. Y del vértice A lo representamos con A minúscula. Entonces, este lado se llama A, este lado se llama R y este lado se llama M. Además, los triángulos, rectángulos y todos los triángulos tienen ángulos, ¿ya? Tenemos un ángulo, tenemos otro ángulo acá y un ángulo de 90 grados. Entonces, a los ángulos, ¿cómo se los representa? Como pueden observar, estos símbolos corresponden a letras del alfabeto griego, ¿ya? Este símbolo se llama alfa, beta. Nosotros vamos a utilizar los más comunes, los que se utilizan. Alfa, beta, gamma, phi, teta. Hay algunos. Entonces, nosotros vamos a utilizar los más comunes. Entonces, quiero que observe cómo se compone este triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un lado, un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y también tiene catetos a los lados que están junto al ángulo recto, se los llama catetos, como puede ver. Este lado A y este lado M se lo llama catetos. Y al lado más grande se lo llama
hipotenusa, ¿ya? Entonces tenemos que tener bien claro este concepto. Además aparecen otros nuevos conceptos que nos dice cateto opuesto, cateto adyacente. Eso vamos a analizar dependiendo del ángulo que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces aquí tenemos 3 ángulos, el beta, el ángulo recto y el alfa. Entonces, nosotros vamos a estudiar con respecto al ángulo alfa. Su cateto opuesto es el que está al frente, ¿no? Entonces, a este lo llamaremos cateto opuesto. Y cateto adyacente, ¿qué significa la palabra adyacente? Quiere decir que está junto o que está al lado. Entonces, el que está al lado del ángulo alfa es este de aquí. A este lo llamamos cateto adyacente. Pero usted puede decir, la hipotenusa, este lado de aquí también está junto a este y este puede llamarse cateto adyacente. No, la hipotenusa nunca se va a llamar cateto. Por favor, la hipotenusa siempre está al frente del ángulo recto, ¿ya? Este es el lado más grande del triángulo. Este no se llama cateto. Recuerde que los catetos son los que están juntitos del ángulo recto. Ya, continuemos. Ahora quiero que observe este triángulo. Vamos a ponerle sus vértices, sus lados, cómo se llama cada uno de los lados, y su ángulo beta. Entonces, ahora sí, vamos a hacer relaciones. Con respecto a beta, al ángulo beta, este es el cateto opuesto. ¿Cuál será el cateto adyacente? El cateto adyacente es el que está al lado. Recuerde que el lado más grande es la hipotenusa, entonces a este no le tomamos en cuenta. Este es nuestro cateto adyacente. Muy bien. Y la hipotenusa, sabemos que es el lado más grande, el que está al frente del ángulo recto. Entonces, con esta información aparece las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son la relación que nosotros vamos a hacer a los ángulos con los lados de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces, estas razones trigonométricas usted tiene que saberse de memoria, tiene que aprenderse, porque nos va a servir para el estudio de todos los triángulos, ¿ya? De hoy en adelante le va a servir. Entonces, hay razones trigonométricas principales, que son seno, coseno y tangente. Estas relaciones también de estas se derivan otras. Tangente, cotangente, secante y cosecante. Observe, las tres principales son seno, coseno, tangente. Y las que se derivan de estas son cotangente, secante y cosecante. Entonces, observe cómo se unen las flechas, ¿ya? Esto quiere decir que hay relación. La tangente se relaciona con la cotangente, el seno con la cosecante y el coseno con la secante. Esto tienen una relación entre ellas. Entonces, nosotros vamos a observar, aquí vamos a observar, por favor. El seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Estas ya vienen establecidas, estas son razones que ya vienen establecidas que usted tiene que aprenderse, ¿no? Vamos, ¿a qué es igual el coseno? Coseno es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es igual a
hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, quiero que observe la relación que existe entre la tangente y la cotangente. Observe la tangente. En la parte de arriba, cateto opuesto y abajo, cateto adyacente. La cotangente es lo contrario. En la parte de arriba, cateto adyacente y en la parte de abajo, cateto opuesto. Vamos a ver qué pasa con el coseno y la secante. El coseno es cateto adyacente arriba y abajo hipotenusa. En la secante es hipotenusa arriba y abajo cateto adyacente. Observamos que es lo contrario, ¿no es cierto? Vamos a ver del seno y la cosecante. El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Observe la relación que le dije que existía entre cada una de ellas. Entonces aquí lo ideal es que usted se aprenda estas tres razones principales para que después únicamente les ubique y sepa combinarles de dos en dos, ¿ya? Entonces, aprenderse las tres razones trigonométricas principales, que son seno, coseno y tangente. Ahora, pero seno, coseno y tangente, ¿de qué? ¿De qué hablamos? Para hablar de esto necesitamos hablar de ángulos. Vamos a tomar este ángulo, el de aquí, el ángulo beta. Entonces, con referencia, con respecto al ángulo beta, el cateto opuesto, ¿cuál será? Es el que está al frente. Este se llama cateto opuesto. Cateto adyacente, ¿cuál es? Es el que está junto, es este. Y la hipotenusa tenemos que es del lado más grande. Entonces nosotros ya podemos hablar de que estamos hablando de un ángulo. Entonces el seno del ángulo beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a relacionar los lados, mire. Vamos, tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si hablamos de la cosecante, nos dice que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos a hablar de la secante, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y de la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿ya? Entonces usted, cuando yo le ponga cualquier triángulo rectángulo, usted deberá identificar dependiendo al ángulo que estemos estudiando. ¿Cuál es su cateto opuesto? ¿Cuál es su cateto adyacente? ¿Cuál es su hipotenusa? ¿Y cuál de las razones necesito? ¿Ya? Entonces vamos a observar el siguiente ejercicio. Nos dice, hallar las funciones trigonométricas del siguiente triángulo. Entonces aquí el problema nos indica un triángulo rectángulo. Observe que no es igual a los otros triángulos que estábamos viendo, pero sigue siendo un triángulo rectángulo. Sí, ¿por qué? Porque aquí me indica claramente que tiene un ángulo recto, ¿ya? Entonces, con esto también observo que me da los vértices, me da la medida de sus lados. Y ya, a ver, ahora, y me da la medida de su ángulo. Entonces me dice, halle las funciones trigonométricas del siguiente triángulo. Entonces, yo supongo, como me da solo de dato este ángulo beta, supongo que es de este ángulo del que tengo que sacar las razones trigonométricas. Entonces, comienzo identificando cuál es su cateto opuesto, es el que está al frente, ¿ya? ¿Cuál es su cateto adyacente?
es el que está al lado y que topa con el ángulo recto. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es el lado más grande de los tres, o el que está al frente del ángulo recto. Entonces, con estas orientaciones, yo ya puedo aplicar las razones trigonométricas. Entonces, escribo, seno del ángulo beta es igual. Como ya aprendí las razones trigonométricas, y para que sea de mayor facilidad para usted, puede realizarse una tablita en donde estén las funciones trigonométricas para que tenga la mano y hasta que pueda aprenderse, ¿no? Entonces, seno me dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a buscar cuál es cateto opuesto, es la letra E, sobre hipotenusa, que es la letra G. Entonces, la letra E equivale a ¿cuánto? A 3 y la letra G equivale a 5. Observen el siguiente paso. Continúo. Seno de beta es igual. En vez de poner E, busco cuál es el cateto E, que vale 3. Y en vez de poner G, busco cuál lado vale G y cuánto vale. Vale 5. Observe cómo encontré. Seno de beta es igual a 3/5. Voy a continuar. La siguiente razón trigonométrica es coseno de beta. Coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es F. Y sobre hipotenusa, que es G. F sobre G, observe abajo cómo nos queda. Coseno de beta es igual. F equivale a 4 y G equivale a 5. Vamos con la siguiente función. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Del ángulo beta, cateto opuesto corresponde a E, sobre adyacente que corresponde a F. Muy bien. Entonces, reemplazando sus valores, me queda para E 3 y para F 4. Continuamos y ya terminé. Como les dije, estas son las principales: seno, coseno y tangente. Ahora voy a continuar con la cotangente. Recuerde que en estas dos había una relación. Entonces, la letra de arriba en la cotangente iba abajo y la letra de abajo en la cotangente iba arriba. Entonces, observe, aquí ya no tiene que volver a repetir analizando el triángulo, sino únicamente aprenderse las tres principales y de estas ya salen. Entonces, de la tangente, la contraria es la cotangente. Entonces, me queda F sobre E. Y acá me quedaría, como aquí tengo 3/4, acá me quedaría 4/3. El coseno es ¿con quién? Con la secante. Entonces, observe cómo aquí tengo F sobre G y acá tengo G sobre F. Entonces, se le hace más fácil el trabajo. Únicamente cambio. Secante de beta es igual. Aquí era 4/5, ahora acá es 5/4. Y finalmente, la cosecante era G sobre E sobre G y ahora tendrá que ser G sobre E. Entonces ya ve cómo es importante saberse las tres funciones principales, ¿ya? Al seno se le representa como sen, para no escribir toda la palabra, seno, sino se le representa como sen, y en su calculadora también tiene estas funciones que ya las iremos descubriendo. Coseno se le representa como cos, tangente como tan, cotangente como cot, secante como sec y cosecante como CSC, ¿ya? Esas son, de esta manera vamos a trabajar. Entonces, como pueden observar hasta aquí, no es nada difícil, únicamente analizar bien el triángulo, poner bien sus valores y aprenderse las razones trigonométricas, ¿ya? Entonces, ahora quiero que observe, vamos a hablar, ya hablamos de los vértices, ya hablamos de los lados, también quiero que observe, vamos a hablar
de los ángulos en el triángulo. Observe este triángulo rectángulo. Me da valores, me dice que este valor es 3, que este valor es 5 y que este valor es 4. Me da los vértices y aquí me aparecen los ángulos. Esta letra significa phi y esta letra significa ñu. Recuerde que estamos hablando la medida de los ángulos. A los ángulos los representamos con letras del alfabeto griego, ¿ya? Entonces, hay un teorema que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre de los siempre va a ser igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir? En este triángulo, ¿cuántos ángulos hay? Ya vimos que hay el de 90 grados, 1, el uno que se llama phi, 2, y el ñu, 3. Estos son los ángulos internos que están dentro del triángulo. Y los 3 me dice que las medidas de los 3 ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Siempre va a ser esa medida, ¿no? Entonces, pero aquí no me da datos. Y vamos a poner un problemita para que observe cómo vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? En el triángulo ABC, ¿estamos hablando de este triángulo? Sí. Esta es una forma de escribir, ¿no? Para no poner en el siguiente triángulo, únicamente en el triángulo ABC. Si usted pone ABC, está hablando de este triángulo, ¿ya? En el triángulo ABC me dice que phi más ñu más el ángulo recto o 90 grados tiene que ser igual a 180 grados. Eso me dice el teorema, ¿no es cierto? Esto va a ser siempre que la medida de los 3 ángulos es igual a 180 grados. Entonces, aquí me plantea un problema. Me dice, el ángulo phi mide 30 grados. ¿Cuál será el valor del ángulo ñu? Entonces, observe, si yo ya tengo esta ecuación, esta igualdad, y me dice que el ángulo phi vale 30 grados, entonces en vez de phi, yo voy a poner 30, coloco más ñu, más 90 grados es igual a 180 grados. Observe cuántas incógnitas tengo ahí. ¿Cuál es la letra desconocida? La letra desconocida es ñu. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar, dejarla solita a ñu. Observe aquí la importancia de haber aprendido a despejar bien ecuaciones, a resolver todo lo que tiene que ver con variables, con X, con Y. Es porque ustedes ya entran a temas nuevos que van a necesitar, especialmente, como les decía, el despeje de ecuaciones. Entonces, despejando ñu, ¿cómo me quedaría? 180, este más 90 que está aquí sumando pasa al otro lado a restar, este más 30 que está aquí pasa al otro lado a restar. Y observe cómo nos queda. Ñu, ¿a qué es igual? Haciendo esta resta nos queda 180 menos 90 nos da 90, menos 30 nos da igual a 60. Entonces me dice que ñu vale 60 grados. Estamos hablando en grados. Entonces ya tengo la medida de mis 3 ángulos. Phi me dijo el problema que valía 30. Ñu descubrí que vale 60. Y el ángulo recto, que aquí no tiene un nombre, pero le vamos a poner C, vale 90. Entonces vamos a ver si es verdad que cumple los 180 grados. Sumando, efectivamente, nos da igual a 180 grados, ¿ya? Estamos trabajando con medidas exactas, nos va a dar 180 grados, pero a veces tenemos catetos que tienen medidas decimales, entonces ahí puede variar, tal vez le salga 179,8, 179,5 o 180,2, entonces, pero es por las medidas decimales, ¿no? Cuando trabajamos con medidas exactas, observe, nos sale exacto, ¿ya? Entonces, este teorema, por favor, no se olvide.
la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Además, tenemos que hablar de cómo se miden los ángulos. Los ángulos podemos medirlos en grados y en radianes. ¿Qué son grados? Bueno, grados son este círculo pequeñito que usted le ve. Ese es el símbolo de grados, para decir que mi ángulo mide 25 grados, 30 grados, 40 grados. Y los radianes los representamos con las letras rad, significa radianes, ¿ya? ¿De dónde viene estas palabras, estudios de radianes? Viene de la circunferencia. Observe, mi circunferencia está aquí dividida. Entonces, aquí tengo yo que aquí mide 0 grados. Acá tengo que mide, si llega hasta acá, 90 grados. Observe cómo se me construiría mi triángulo rectángulo. Y si llega hasta acá, el ángulo sería 180 grados. ¿Qué pasa con los radianes? Los radianes quiere decir que una vuelta, que los radianes desde 0 grados hasta 180 grados corresponde a pi radianes. Y que una vuelta entera, o sea, los 360 grados, es igual a 2 pi radianes. Entonces, lo que usted tiene que recordar siempre es esto, que pi radianes, es decir, un pi radianes, equivale a 180 grados, es decir, darme la vuelta desde aquí hasta acá es igual a 180 grados o decir que tengo pi radianes. Entonces, a veces los ángulos en los problemas le pueden aparecer con estas medidas, radianes y otros en grados. Y a veces les puede decir, no quiero que me presente la tarea en grados, sino quiero en radianes. O puede decirle, no necesito en radianes, quiero en grados. Entonces, tiene que observar que nosotros podemos transformar tanto de grados a radianes o de radianes a grados. ¿Cómo se hace eso? Vamos a poner un ejemplo para que observe. Me dice, tengo un ángulo, ¿no? De algún triángulo que mide 30 grados. Transforme a radianes. Entonces, tengo grados, me pide que pase de aquí para acá. ¿Y ahora cómo transformo? Recuerde, lo que le digo que siempre recuerde, eso es lo que va a necesitar. Siempre voy a necesitar este apartado de aquí. Voy a necesitar que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces me dice 30 grados, ¿cuánto valdrá en radianes? A los 30 grados yo le ubico debajo de los grados. Y mi incógnita, porque yo quiero saber cuántos radianes, le pongo X, M, cualquier letra, ¿ya? Esta es mi incógnita. Mire, pi radianes equivale a 180 grados. 30 grados, ¿a cuántos radianes equivaldrá? Entonces, tengo que armar esto. No sé si recuerde, se llama regla de 3. Vamos a resolver una regla de 3 simple. Esto ya lo debieron ver en octavo, noveno. Entonces, vamos a recordar cómo se resuelve, ¿ya? Cuando tengo una regla de 3 simple, tengo que multiplicar en cruz los números que se puedan multiplicar. Entonces, aquí observo, ¿pueden multiplicar 180 con X? No, porque este no es un número. ¿Puedo multiplicar pi radianes con 30? Sí, estos dos sí puedo multiplicar. Entonces me queda de esta manera. X es igual a pi radianes por 30 en la parte de arriba y en la parte de abajo 180 grados. O puedo decir que me queda X igual a pi radianes por 30 grados sobre o entre o dividido para 180 grados. Hasta aquí llegué. Entonces, ahora observe qué se repite arriba y abajo.
grados tengo arriba y abajo tengo grados. Entonces yo puedo eliminarlos o simplificarlos. Y la respuesta me quedará de la siguiente manera. Multiplicado 30, pi, recuerde que pi es un número. Pi equivale a 3.14, 15, 16 y sigue sucesivamente. Recuerde que hablamos alguna vez que teníamos en la calculadora ese número, ¿ya? Entonces, pi es un número. Nos queda de esta manera, multiplicando pi por 30, nos queda 30 pi radianes, y ya el grado como se nos fue, ya no le ponemos, sobre 180. Al momento de llegar aquí, usted puede hacerlo en la calculadora, multiplicar 30 por pi y después dividido para 180. Eso le va a dar un valor de 0,52. ¿En qué unidades? En radianes. Queríamos llegar a radianes. Entonces, observe. Los 30 grados vale 0,52 radianes. Es lo mismo decir que 30 grados o 0,52 radianes. Ahí está transformado. ¿Ya? Ahora quiero proponerles un problema donde me dice hallar las funciones trigonométricas principales con respecto al ángulo, perdón, hay una falla ahí, no hay un espacio, al ángulo alfa. Además, transforme el ángulo beta en grados. Vamos primero analizando el triángulo rectángulo que me presenta la figura. El problema me da todos esos datos. Ya, me dice todos estos datos. Ahora, voy a buscar, me dice hallar las funciones trigonométricas principales. Recuerdo que las principales son seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. Y después me dice transforme el ángulo beta en grados. Este es el ángulo beta. Por lo pronto, para realizar el ejercicio voy con mi ángulo alfa. Primero identifico. Seno del ángulo alfa es igual cateto opuesto m sobre hipotenusa. Hipotenusa, ¿cuál es? Es el lado más grande. Sobre n. Entonces me queda m es igual a 1 y n es igual a raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Terminé la primera razón trigonométrica. Voy con la segunda. Coseno. El coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Analizo. Este es mi ángulo alfa. Adyacente es el que está junto al mío y que topa con el ángulo recto. Entonces es este. Me dice que es el lado O. Sobre hipotenusa. Hipotenusa era el lado más largo. Sobre O, que es N. ¿Ya? Continúo. Entonces me dice O sobre N. O vale 1 y N raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Encontré el coseno. Voy con la tangente. La tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto M y adyacente O. Entonces M vale 1 y adyacente O vale 1. Muy bien. Entonces, observe, ya están mis tres funciones trigonométricas. Entonces, lo que usted tiene que llegar es a esto, ¿ya? A identificar bien los catetos opuestos, adyacentes, de hipotenusa, para que ya no les tenga que poner. Mientras usted aprende, puede ponerle cuál es opuesto. No es necesario, pero puede ponerle. Es para que se guíe usted cuál es adyacente, cuál es hipotenusa, ¿no? Y finalmente me decía, transforme el ángulo beta en grados. El ángulo beta me dice que es 0,79 radianes. Entonces, voy a transformar. ¿Recuerdan cuál les dije el apartado que siempre tienen que recordar? Que pi radianes es igual a 180 grados. Ahora me dice, este ángulo de 0,79 radianes transforme a grados.
Si aquí está radianes, tengo que poner debajo de, de radianes lo que yo tengo de datos. Entonces tengo 0,79 radianes, va debajo del pi radianes. ¿Y dónde estará en la incógnita? En grados, ¿ya? Entonces tiene que ubicar bien, no me puede ubicar como quiera, arriba grados y abajo radianes, no. Radianes arriba, radianes abajo. Si tengo la incógnita aquí y necesito grados arriba, grados abajo, ¿ya? Entonces busco los números que puedan multiplicarse, van de esta forma y analizo. X igual 0,79 radianes por 180 grados dividido para pi radianes. Ahí está resuelta mi regla de 3. Lo demás ya lo realiza la calculadora. Observe, aquí tengo la palabra radianes arriba, radianes abajo. Chao, se van. Entonces se eliminan, ya no existen aquí. Únicamente la respuesta me quedará en grados. Multiplico 0,79 por 180 dividido para pi, me sale a este resultado. Finalmente, me sale que es 44,6 grados, ¿ya? Como les dije, cuando trabajamos en decimales no son exactos los números, pero transformé el ángulo beta que estaba en radianes, lo pasé a grados. ¿Qué quiere decir? Que esta medida equivale, es igual a esta, solo que aquí estoy hablando en radianes y acá hablo en grados. Eso es todo, chicos. Fue un tema un poquito largo y para reforzar lo que ya hemos aprendido, les dejo la siguiente tarea. Dado el siguiente triángulo con sus medidas de sus lados T, B y U, hallar todas las funciones trigonométricas correspondientes al ángulo phi y al ángulo gamma, ¿ya? A los dos verá que le pide. Además, transforme los ángulos internos del triángulo en radianes. ¿Cuáles son los ángulos internos del triángulo? Usted tiene que recordar. Esa es la tarea, chicos. Espero que pasen muy bien, que hayan aprendido y si tiene que ver el video las veces que sean necesarias, pues hágalo. Todas las preguntas e inquietudes, por favor, me las hacen llegar a la plataforma. Hasta luego.